Tiene este desenlace donde el presidente Castillo está en ejercicio de funciones, cometió un golpe de Estado, que ingresa uno de mis asesores y para comunicarme que había habido un golpe de Estado y que la orden era de que me tenían que detener. Le dije, señor, de adiós, tú has hecho esto y no sé cómo lo arreglas. Me sacan publicaciones en los periódicos, ya me ponen el caso de mi hermana, le dan una celeridad tremenda, comienzan a tratar de enlodar mi carrera, para evitar que me nombre, o sea, mi nombramiento como fiscal suprema. Ellos me conocen, eso yo no lo estoy inventando. Pregunten a cualquiera de mis asistentes o fiscales que han trabajado conmigo, sabían. No les interesa nada, con tal de perjudicar a Patricia Benavides, que no llegue al puesto que le corresponde. No saben que yo tengo la conciencia tranquila y tengo la fuerza y firmeza de luchar por mi dignidad, por mi honor, por mi familia y por mi carrera dentro del Ministerio Público. Voy a lograr llevar al Ministerio Público a ser un Ministerio Público eficiente y eficaz. Hola, hola gente, bienvenidos a la primera edición de Lenguados. Este es un podcast que tengo el placer de iniciar con un amigo que quiero muchísimo de hace muchísimos años y él es Juan Diego Galarza. Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola a todos y espero realmente que les guste este podcast que está hecho realmente con bastante esfuerzo, bastante cariño y en donde tendremos diversos invitados y vamos a empezar el primer programa con un invitado muy fuerte, bastante especial y últimamente está en todos los medios. Así que, no sé Dulce, ¿te gustaría darle pase? Claro que sí, ella es la doctora Patricia Benavides. Tenemos el honor de tenerla en nuestra primera edición de este podcast para hablar un poquito de ella. No tanto de lo que se habla en los medios común y corrientes, por así decirlo, o más vistos en el Perú. Vamos a hablar un poquito más de ella, de cómo empezó su carrera en el Ministerio Público, un poco más de su vida personal y vamos a conocer más de ella. Bienvenida, doctora Patricia, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación y ser nuestra invitada anfitriona el día de hoy en Lenguados. Hola Dulce, hola Juan Diego, gracias por esta invitación. Aquí estoy para poder conversar y contarles un poco de Patricia Benavides. Últimamente usted ha sido tendencia en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, por esta destitución que tuvo hace un año casi, año y medio aproximadamente. Año y medio y la Junta ha declarado la nulidad de oficio. Esto no quiere decir que todo esto vuelve a foja cero. Lo que pasa es de que se hizo una investigación con violación de los derechos fundamentales, como es el debido proceso, el derecho de defensa, presunción de inocencia. Al haber tantos errores en un proceso, es que esta nueva Junta Nacional de Justicia declaró nulo y retrotrayó el proceso hasta el momento de la emisión del informe del pedido de destitución. Y es por ello, como se retrotrae todo, y a mí me inician este proceso disciplinario como fiscal suprema y fiscal de la Nación, es que la Junta señala que me tienen que restituir como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Hay que dejar muy en claro que esta investigación se inicia antes de que salga el tema de Valquiria, ¿correcto? De este proceso disciplinario en la que usted es destituida. Lo que pasa es de que desde que yo asumo el cargo de fiscal de la Nación, inmediatamente se arremete contra mi persona con denuncias penales, con denuncias administrativas, y es la Junta donde me inician un montón de procesos de investigación preliminar, y uno de ellos que está en preliminar, así de inmediatamente primero lo desacumulan, luego lo acumulan, hacen todo un tema de violaciones del debido proceso, para luego de uno de ellos pasarlo a proceso disciplinario, que es el 001-2024, que fue en materia de la destitución. Ese también lo abren, ¿no? Y hacen un 001A. Y después lo desacumulan, sí. Por eso te digo, primero acumulan, desacumulan, y luego hay un 001-2024 y hay un 001-2024A. Todo combinado, 7 colores, como se diría. Un monstruito. Doctora, sí. Vamos a dejar ese tema ahorita, vamos a hablar un poquito más de usted. ¿Cómo decide estudiar Derecho? A ver, sí. ¿Qué la motiva a estudiar Derecho? Bueno, les comento que mi papá
fue abogado y él tenía un estudio de abogados y a lo cual desde pequeña siempre me gustaba asistir, entonces veía cómo mi papá defendía el tema de cuando había pedidos de alimentos, el tema de las lesiones, entonces siempre ahí me nació el tema de cómo hacía ese servicio mi papá hacia la población, ¿no? Nosotros vivíamos en Huancavelica. Usted es natal de Huancavelica, su familia. Sí, mi papá es del Cusco, mi mamá es de Huancavelica, pero mi papá llegó a ejercer, mi papá fue juez en Huancavelica, estuvo un tiempo, pero después se dedicó a la defensa libre. Y es ahí donde ya él, cuando tiene el estudio jurídico, veo cómo él se desempeñaba como abogado. Yo dije, no, yo quiero ser también abogada, porque siempre nos ha gustado el tema de servir a la población, a la sociedad, contribuir con un granito de arena y ver cómo, o sea, estos conflictos se podían solucionar. ¿Y a qué se dedicaba su mamá? Mi mamá era docente en un colegio, una escuela, antes se llamaba escuela cuando era de primaria y luego el colegio de secundaria. Mi mami era directora de una escuela. O sea, que luego llega a ser autoridad. Sí, mi mami primero es nombrada, antes se designaba por el gobierno a las autoridades, pero ya luego esto se hace por elección popular y mi mami fue primero designada por el gobierno y después ya en elección popular fue alcaldesa de Huancavelica. Claro, se refrendó, porque claro, como usted bien dice, durante el gobierno militar y luego con el retorno de la democracia, la población la refrenda y la pone como alcaldesa. Así es. Como así alcaldesa es. que entiendo yo... Y para decir también, mi papi también fue alcalde. Ah, también. Sí, mire, tenemos ahí Entonces, sí, mis papás siempre han estado servidores metidos públicos. en el tema de, siempre al servicio de la población. Siempre eran muy reconocidos en Huancavelica, la población lo recuerda a ambos y mi papi siempre... Los quieren mucho, sí sé. Sí, los quieren bastante. Mi mami hasta ahora viaja a Huancavelica, siempre no se olvida de él, siempre ¿Y cómo hace con los vuelos? ¿O se va a carretera? Hasta hace 2 meses atrás había vuelos a Jauja. Ajá, Claro. ahora ya no. Ahora hace por carretera. Y lo hace. Y lo hace, ella siempre visita. No olvida sus raíces. No, Ella nada también de fue esta. congresista, correcto. Por supuesto. En el sí. retorno de la democracia, me Del parece. 2001 al 2006. Del 2001 al 2006 en la época de Toledo, creo. Ella fue Toledo. por el PPC, Sí. que entiendo era yo ha sido su partido desde toda la vida. el inicio. Es sí. ahí donde le viene el tema muy católico cristiano para usted, porque yo sé que usted es muy cristiana. Sí, o sea, siempre mi familia siempre ha sido, somos creyentes, siempre nos hemos educado con valorando el tema de principios, valores y sobre todo en la fe. Sobre todo en eso, y mucha fe, doctora, porque es una mujer muy valiente que ha soportado un montón de cosas todos estos 28 Perfecto. años de carrera que tiene en el Ministerio Público. Sí. ¿Cómo entra al Ministerio Público? Su papá ha sido juez y ha sido litigante, o sea, ha estado en las dos partes, ¿no? Así es. ¿Y a usted qué la motiva a postular? Termina la universidad y entra al Ministerio Público, ¿no? Entonces, ¿qué la motiva a usted a trabajar como persiguiendo la acción penal? Sí, mira, como te digo, yo estudié primaria, secundaria en Huancavelica, postulé a la Universidad de Lima, ingresé, estudié Derecho ahí. Terminé mi carrera muy joven, porque yo terminé el colegio a los 15 años. Ah, mira. Y siempre ocupando el primer puesto, ¿ah? Siempre, por eso mis amigas de colegio siempre, ellas me recuerdan, me dicen siempre... Se hacía te llevabas estudiosa, todo lo que todos dice, los claro. diplomas te llevabas. Chancona, chancona. Chanconaza, sí, claro. Sí. Entonces terminé en la universidad y también fui la segunda en graduarme como abogada. A los 21 años era abogada. Entonces Yo terminé a los 24, me gano. Imagínate. terminé, entonces ahí dije, y siempre estaba el tema del servicio a la sociedad y desde el punto de vista del sistema de justicia. Claro. Entonces presenté mis papeles al Ministerio Público y me nombraron como vieron que era de Huancavelica, yo me acuerdo, me notifican la resolución y me dicen fiscal adjunta provincial de Huancavelica. Wow, dije a regresar. ¿Y usted dónde estaba? Ya vivía en Lima. Ah, usted estaba en Lima. Estaba en Lima. Por Ok. supuesto.
Iba a Huancavelica. Soltera todavía. Sí, iba a Huancavelica en vacaciones, a visitarlos a mis A la papás familia. y todo. Entonces, sí, era 1995 que yo ingreso al Ministerio Público y en Huancavelica, época de terrorismo. Mis papás habían sufrido un atentado, mi papi casi muere, estuvo 3 meses internado en el hospital, mi mami también sufrió lesiones, entonces fue una época muy, muy, muy fea que se vivió en Huancavelica por los atentados. Eran 6 de la tarde y comenzaban a sonar las dinamitas por acá, por allá, mataban a las personas cerca de la Plaza de Armas, o sea... ¿Cuál fue el episodio más dramático que le tocó vivir durante su etapa ya como fiscal adjunta en Huancavelica? En Huancavelica. Cuando llegué, las fiscalías eran fiscalías mixtas, las que veían tema penal, civil y familia. Entonces, cuando nos comunican un atentado terrorista, como a unos 45 minutos de la ciudad, donde habían volado a un camión portatropas con policías. Okay. Y que había que ir a hacer el levantamiento de cadáver. Qué terrible escena. Entonces, era un tema de que sabíamos que los terroristas estaban cerca de la zona y nosotros teníamos que ir a cumplir nuestra función. O sea, teníamos que enfrentar esos miedos internos, pero teníamos que estar presentes. ¿Y usted qué edad tenía, doctora? Ya tendría ahí 23, 24 años. Muy jovencita. Sí, joven. Entonces, teníamos que ir y fuimos con la policía a hacer el levantamiento de cadáver y la escena pues era desastrosa. Claro. Porque las personas estaban mutiladas, una cabeza por un lado, o sea, la explosión que destrozó totalmente un camión por las tropas y los cuerpos de los policías regados. Eso es de una u otra manera, es algo que te impacta. Te marca. Y te marca en la vida y tú dices cómo puedan terminar las personas de esa manera, ¿no? Y acabar con la vida. Sí, y dejaban un mensaje, imagino, en los terroristas. Por supuesto, dejaban sus mensajes ahí. Ese era Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Entonces ahí sí, estuve trabajando en Huancavelica casi un año, bajo amenazas, y luego había que ir no solamente ello, porque se tenía que ir a hacer las diligencias a las afueras de Huancavelica, hora y media, y entonces tú no sabías si la carretera ya estaba, te podían dinamitar, te podían volar, o sea, era un riesgo permanente, ¿no? Ustedes también corrían el riesgo. Todos corríamos. ¿Llegó a sufrir algún atentado contra su vida en esos años? No. ¿Amenazas? Amenazas sí, de todas maneras. O sea, ¿de parte de Sendero Luminoso? O sea, había las amenazas para todas las autoridades y también estaba latente el tema de que mis papás, ¿no? Habían sufrido el atentado. Sobre todo eso. Entonces, o sea, sí. Y por eso pedí el cambio y me trasladaron a Ica. En Ica estuve como 7 años, creo. En Ica estuvo 7 años sola, ¿sí? Sin papá, mamá. Sin mamá, nada. Ahí viviendo alquilando primero una habitación, luego para buscar un departamento pequeño para poder trabajar ahí, ¿no? Y una pregunta, ¿usted cuál cree que ha sido la clave? Usted era fiscal penal. Pero primero en Huancavelica, una fiscalía mixta, pero ya cuando me trasladaron a Ica, ya fiscalía penal. Penal. ¿Cuál cree usted que es el éxito para que funcione bien perseguir la acción penal? ¿Me dejo entender? O sea, ¿cuál cree usted que es la combinación? Porque antes ha vuelto ya el tema de investigación a la policía. Uh-huh. Antes también era así, hubo un tiempo en que pasó, no hace mucho, la investigación solo el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál cree usted que funciona mejor? ¿O de repente es la combinación de ambos? No, sí, o sea, el trabajo debe ser en armonía, o sea, conjuntamente con la policía, porque si uno trabaja
por un lado, y la policía por un lado, y el Ministerio Público por otro lado, no, o sea, nunca va a haber un éxito. Y el porque Poder se Judicial, necesita también, ¿qué todos, rol juega? es el que decide, ¿no? Es el que dictamina los pedidos, o sea, dicta las resoluciones, sentencias que son a pedido del Ministerio Público. Porque últimamente escuchamos que echan mucho la culpa a que el policía soltó al delincuente o el Ministerio Público soltó al delincuente. Entonces, ¿cuál es la verdad de la milanesa en esas teorías? No, lo que pasa es de que en los operativos realizados para los temas de seguridad ciudadana debe participar la policía y el Ministerio Público, el fiscal. Porque si hacen una investigación consolidada con todo lo que se necesita para pasar la investigación al juez, debe tener todos los requisitos para que ésta no pueda ser devuelta o no genere una liberación de la persona que está investigada, ¿no? Entonces, al darse a esa confusión, tanto a veces se necesita peritajes, a veces el tema de lesiones, el médico legista que está a disposición del Ministerio Público. Entonces, todas estas cosas, o sea, se tienen que hacer, pero trabajando en conjunto. Correcto. Trabajando en conjunto se llega a buenos resultados. Entonces, volviendo un poco a esta línea de tiempo, sale de Huancavelica, hace su traslado a Ica. Son 7 años. ¿Cómo fue esa estadía allí? Sí, ahí también igual aprendí bastante y es ahí donde también ya me comienzan me conocen como la fiscal trabajadora y que teníamos que tener carga cero. Claro, allá. Entonces yo llegué y yo me acuerdo de que cuando entro a la oficina había un montón de expedientes, investigaciones, yo digo, wow, o sea, hay que comenzar a trabajar y trabajábamos hasta las 10, 11 de la noche, se trabajaba sábados, domingos, entonces para poner al día, y se logró poner al día. Tratando de dar respuesta a las carpetas. Claro, porque citar a las diligencias, realizar las diligencias pertinentes. Claro, y un trabajo conjunto con la policía, porque a veces había carpetas que tú podías delegar a la policía para que comience a hacer las investigaciones mientras tú dedicabas con unas carpetas a avanzar las otras carpetas. Entonces, así tú haces un trabajo conjunto. Entonces, sí, porque últimamente vemos que duran muchos años las investigaciones no y puede la estar justicia. Ya, Correcto. y la justicia no puede ser lenta, si no es justicia. Entonces, por eso uno de mis lemas cuando yo llegué a ser fiscal de la Nación fue orden, firmeza y celeridad, ¿no? Buen lema. Entonces nunca me voy a olvidar, porque yo dije, no, y a mí dentro del Ministerio Público siempre me han conocido como la fiscal que busca carga cero. Siempre. Cuando estaba como fiscal provincial en Lima, como titular ya, siempre cuando nos hacen control interno, la oficina de control interno siempre nos supervisa el trabajo. Entonces, todos los años nos hacen una visita ordinaria o pueden haber visitas extraordinarias. Claro. Y cuando realizaban las visitas ordinarias, mi fiscalía era considerada como la fiscalía ejemplar. Entonces siempre tenía ya manejado personal ahí. Por supuesto, o sea, ya era jefa, la fiscal provincial que decidía, ¿no? Tenía adjuntos, tenía personal administrativo, cesigristas, entonces siempre he liderado este grupo, y siempre todos los años, los 7 años que estuve como fiscal provincial, siempre era mi fiscalía. Tengo las actas ahí guardadas como una fiscalía ejemplar. ¿Y sus acusaciones se la devolvían? No, siempre eran bien fundamentadas. Muy bien. ¿Y en esos años le tocó algún caso emblemático? Yo recuerdo, por ejemplo, sonado el caso del monstruo de Parcona, allá en Ica. En Ica no, sí, pero no, ya no estaba yo en el tema en esa época. Ok. ¿Cuál es el caso más fuerte penal que ha tenido en Ica que a usted le ha marcado? En Ica como era como fiscal adjunta, era más un tema de fiscal de campo, ¿no? Había el tema de los levantamientos de cadáveres. Ok. Y el tema era mucho accidente de tránsito, porque Ica atraviesa la Panamericana. Sí, y había de todo tipo de accidentes. O sea, ¿cómo se convive con eso? Porque es ver muerte regularmente, ¿no? Sí, o sea, el turno era casi todos los días levantamiento de cadáveres, y encima estar presente en las necropsias. No solamente es que uno levanta el cadáver, se va a la morgue, y no, el fiscal tenía que estar presente en las necropsias
para nosotros poder firmar las actas que corresponden, ¿no? A eso quiero llegar. Quiero que la gente sepa cuál es el trabajo que hace un fiscal. El fiscal, Por ejemplo, el provincial. el provincial es el jefe, el que lidera un equipo de trabajo que está a cargo de fiscales adjuntos, que son los que apoyan la labor del provincial, y detrás del fiscal adjunto provincial están los asistentes de función fiscal, detrás de ellos están los asistentes administrativos, que son los que manejan mesa de partes, ¿no? El ingreso y egreso de toda la documentación. Ya, claro, pero la chamba del fiscal, ¿cuál es? Fiscal provincial, el fiscal provincial tiene una función importantísima, que es el titular de la acción penal. Es el que decide si un caso pasa al Poder Judicial o se queda a nivel fiscalía. Entonces, trabaja en conjunto con la policía, o sea, investiga. Sí. Por ejemplo, toman conocimiento de un delito. Así es, o sea, es toda investigación. Las diligencias que hace, declaraciones. Sí, todo, o sea, el fiscal puede llevar a cabo las diligencias en despacho. En el propio despacho, o a veces, como te digo, se deriva la carpeta a la policía, se delega para que realicen las investigaciones. Entonces, cuando se hacen despachos, tienes que tomar las declaraciones, tienes que, en función del delito que estás investigando, ¿no? Que corresponde a ello para determinar, porque todo fiscal tiene que ser objetivo. Perfecto, claro. Tiene que ser objetivo, porque tienes que no solamente llevar a lo malo, ¿no? Sino siempre se recopila elementos de convicción tanto a favor como en contra. Porque en base a lo que armas en la carpeta, tú tienes que tomar una decisión. Si esto es materia de que hay indicios de la comisión de ese ilícito penal, pasas a la siguiente etapa. Y si no, queda en esa etapa y se va archivando. Por eso es que todo esto hay que tomar las decisiones ya. Porque si el fiscal apertura y no lo pasa, no decide, si esto ya no hay los elementos, no archiva, entonces la carga se le va acumulando, año tras año va aumentando, y entonces se hace una bola de nieve. Entonces, por eso es que siempre se exige al que el fiscal ponga sus objetivos, sus metas, para que la carga, o sea, no tenga de años atrasados, sino se maneje siempre solamente del año. Ese es lo que yo quisiera que todos los despachos fiscales llegaran, ¿no? A que tengan su carga solamente del año. Y no se queden con una carpeta porque sí. Uh-huh. Y seguir cobrando sentaditos, ¿no? Igloo Marketing, agencia digital con más de 8 años en el mercado. Ofrece servicios de creación de contenido para redes sociales, creación de material audiovisual, páginas web y publicidad en los buscadores. Encuéntralos en Instagram como @igloo.mkt o en www.igloomarketing.pe. Entonces, termina usted su trabajo, sus 7 años en Ica. Se viene a Lima, ¿cómo toma la decisión? No, ¿De ahí a dónde? ¿Qué otro peldaño más? Por eso me vengo. En Ica he estado como fiscal adjunta provincial y ahí postulo a un concurso de méritos de lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura al cargo de fiscal provincial penal. Uh-huh. Ahí ingreso a la 40 fiscalía primero, estuve unos meses, luego me pasan a la 24 fiscalía que veía casos de bandas. Estuve organizaciones criminales, no. Bandas, antes era bandas, todavía no había organizaciones criminales, sí, había las bandas, estuve ahí también por un año y medio más o menos, y de ahí esas bandas, el Cholo Jacinto, sí, eran los más. Sí, ahí por ejemplo vi el tema de esta banda que era el famoso de la falsificación de billetes, ¿no? Entonces ahí se billetes. Y secuestros también, hubo una época en donde había bastante. Y secuestros y sobre todo extorsiones, ¿no? Que había, pero las bandas era también más el tema del robo agravado. Esa época era del robo agravado. Okay. Entonces ahí estuve en esa fiscalía y sufrí también ahí un atentado en lo cual sí, no sé si era un tema de que me quisieron robar o secuestrar, porque en la puerta de mi casa me quitaron el celular, pero no solamente era el tema del celular, de la cartera, sino que, o sea, quisieron meterme dentro de un vehículo, pero
al llamado de auxilio de una amiga que se encontraba conmigo, es que o sea, se fueron, ¿no? No solamente la intención era asaltarla, No, no. sino Quisieron también secuestrarla. llevársela. ¿Qué año estamos hablando de esto? Exactamente año no te podría decir. Ya Estaba yo 2000. Sí, ya estaba ya como fiscal provincial de bandas. Por eso es que ante ese suceso es que me cambian se crean fiscalías penales y me ponen en la 48 Fiscalía Provincial Penal, donde estuve hasta que me presenté a un nuevo concurso del Consejo Nacional de Magistratura y ascendí a ser fiscal adjunta suprema de la Fiscalía de la Nación. Ah, mire. Ahí estuve 10 años. 10 años. 10 años. 10 Entonces años. usted se ve, tiene, pero de sobra. No, sí, o sea, toda mi vida. Lo que le falta a muchos. Lo que les falta. Toda mi Muchísimo, sí, vida claro. ha sido la fiscalía. Sí, Ok. de toda mi vida he dedicado a ello. O sea, siempre he tenido la ilusión de que, o sea, de servicio. O sea, como les digo, siempre no me gustaba que vengan, que se quejen y digan de que mi caso está pendiente de años, porque siempre hay que ponerse no solamente como autoridad, sino al otro lado. Claro. Esa Al persona viene ciudadano. con angustia, unos siendo investigados, otros como agraviados. Entonces, siempre hay que dar una respuesta de la autoridad hacia la ciudadanía. Y también hay muchas denuncias falsas o de repente... De todo, o sea, hay de todo. O sea, por eso te digo, hay que saber clasificar. Ahí el líder de cada fiscalía debe despacho. saber clasificar, ¿no? Porque hay denuncias que no tienen por qué darles trámite, entonces hay que rechazarlas liminarmente. Claro. Pero esas son decisiones que tiene que tomar cada fiscal provincial que está a cargo de cada despacho, ¿no? Ujú. Ok. Y luego de fiscal, usted para ser fiscal adjunta suprema, ya había hecho sus posgrados, ya tenía los... Sí, lo que pasa es de que cuando yo egreso de la Universidad de Lima, saco el título y inmediatamente comienzo a estudiar el posgrado, la el maestría. posgrado, maestría y el doctorado, y es ahí donde estudié en la San Martín, pero a veces se demoraban mucho en calificar los proyectos y pasaban los años, y luego hice un programa de actualización. Y en la Universidad de Alas Peruanas hice el estudio tanto para la maestría y el doctorado, y luego sustenté mis grados en Alas Peruanas y obtuve los grados, ¿no? Pero yo había estudiado, como te digo, con muchos años de anticipación. De anticipación, sí. Como mucho, yo también tengo el posgrado y todavía no me he titulado, que lo pienso hacer todavía el próximo año, entonces. Ujú. Sí, uno, como te digo, a veces va avanzando, y si no, que ya un tema para sacar el título, a veces uno demora, porque no solamente porque a veces uno demora en realizar la tesis o el trabajo de investigación, sino que también es la misma universidad que a nosotros Administrativamente demora también. administrativamente demora bastante. Entonces, y como uno También tienen complementado- carga, ellos también tienen complementado con carga cero, dice, es que hay mucha carga, todavía vas a sustentar acá en 6 meses, y uno como que, pero yo y necesito complementado con sustentar. el Sí, sí, trabajo claro. de uno, ya uno va pasando, Hijos, pasan los familia, el Son trabajo, muchísimas o cosas. sea, y va y es pasando como, los años, a mí me ha te das pasado cuenta, "Oye, ahorita, ¿sabes qué? No me he sí. graduado, Claro. ya un año más, entonces sí, ahí donde amistades me dicen, no, pero ahora hay un programa de actualización donde tú llevas unos meses el programa y te ayuda y te van evaluando tu tesis. claro, es un curso, y vas pasando los cursos, y Claro. haces una tesis al final, te evalúa y lo Ella mismo, sustentas. en el curso Ujú. mismo te van calificando, te van diciendo cambia esto, agrega esto y todo ello. Claro, y usted lo sustentó Sí. seguido, Sí, y así postula como suprema. como adjunta primero, ok, adjunta primero. suprema, claro, y luego 10 años pasa y luego hago mi curso en la academia, que hay que hacer un Claro, curso. porque usted sustenta en el 2009, 2008 uno y 2009 al otro. 2000, claro, el tiempo que uno se demora aprox de hacer un informe o una Ok. tesis aprox. Perfecto. Ujú. Ya, y ya con eso obtiene el grado en la fiscalía me refiero. No, o sea, cuando ya postulo, después de provincial, postulo para ser adjunta suprema. Ajá. El requisito para ser adjunta suprema es ya tener el 10 título. años, 10 años de fiscal provincial.
Ok. no los títulos. No. O sea, los Eso títulos, obviamente, el eso posgrado, es una el capacitación pregrado. que cada uno, y no solamente es los títulos, es el tema de tener capacitación permanente en la Academia de la Magistratura, porque siempre se realizan cursos, uno tiene que participar en los cursos, hacer los cursos para poder ascender, tienes que llevar un curso obligatorio. Sin ese curso, es un requisito para poderte presentar al Consejo Nacional de la Magistratura, anteriormente lo que es ahora la Junta Nacional de Justicia. Claro. Tú tienes que llevar un curso y ese curso dura un año. Ah, ok, Un ya. año. Entonces tú tienes que tener ese curso, es un prerequisito y también tiene las notas tienen un valor. Claro. Si tú tienes 18 vale 3 puntos, si tienes 17 da 2 puntos, así. Tiene un valor y entonces eso va sumando a tu currículum vitae. Ahora, avancemos en el tiempo a cuando ya es fiscal suprema. Tengo entendido que ese momento, digamos, colinda con todo lo que hubo, justo lo que comentaba, ¿no? Ya entra Vizcarra, hay un tema con la Academia de la Magistratura, ya se convierte en JNJ. ¿Cómo fue ese periodo? Ya, yo estaba laborando como fiscal adjunta suprema, Okay. entonces yo todavía no cumplía los requisitos, porque para poderte presentar como fiscal suprema tienes que tener 10 años de experiencia, de antigüedad en el cargo. Okay. Y me confundí, de provincial a adjunta suprema eran 7 años de provincial. Entonces, los 10 años una vez cumplido, y tienes que hacer previamente también el curso que les hablé ya, y uno ya puede presentarse. Si hay concurso, uno se presenta. Entonces ahí llamaron a concurso para fiscales supremos, me presenté y ocupé el primer puesto en el examen de conocimientos. Mire, Saqué 98. eso no se dice. Eso no se No, dice. Eso no lo sacan. No, Eso no. no, saqué el primer puesto, luego en el currículum vitae también ocupé el primer puesto. Entonces, pero es que eso no valoran, ¿no? Porque a veces dicen, mira que tiene tanto en currículum, sí, pero es el sacrificio de uno, porque Claro. tengo hijos, soy Sí, esposa, claro. tengo mi madre, tengo hermanos, tengo familiares, y tengo que ver por cada uno de mis hijos. Es partirse. Que son Es todavía partirse, y joven, encima niños. tengo el trabajo de la fiscalía, que como te digo, me decían que era trabajólica, o sea, me gustaba siempre. Adicta al trabajo. Así es, entonces siempre controlar, y mi equipo de trabajo que yo los tengo siempre, ellos recuerdan, hasta ahora me dicen, doctora, usted siempre se ha dedicado al 100% a la fiscalía, pero tampoco descuidó a sus hijos, no descuidó a su esposo, a su familia, siempre estuvo pendiente de ella. Eso ¿no? sí es verdad, yo puedo dar fe de ello porque yo he conocido también esa parte de la doctora como siendo fiscal suprema, Ujú. asistía a las actividades de su hijo, ¿no? Entonces, y compartía con las madres como una mamá, No, y eso es es un admirable. trabajo Es 24/7. que claro, por eso es Sí. admirable, porque hay personas que, y con justa razón también, las absorbe el trabajo porque tienen que mantener la casa y claro, no te alcanza el tiempo para todo. Poder alcanzarlo y poder cumplir bien es realmente admirable. No, es sacrificado. Claro. O sea, dejas a veces el tema, a veces ya no te da tiempo para el tema social, las amistades. Exacto. Ya porque ya el día se acabó. Y a veces dices, oh, te saqué, no fui. Por eso que cuando le dicen, ¿qué hacía a las 2 de la mañana trabajando en su oficina? No es algo que normalmente usted hacía. Siempre, por eso, y mi secretaria y mis asistentes me decían, pero si doctora, usted trabajaba casi todos los días. Porque- Y mira, yo iba a visitar provincia, mi vuelo llegaba a las 9, 10 de la noche. Yo no me iba a mi casa, me iba a la fiscalía a despachar. Y yo salía de ahí 1, 2, dependiendo de lo que termine el despacho. Porque si dejaba acumular, ya todo esto ya no deja. ¿Quién tenía que dar el ejemplo? Claro. Correcto. Si yo, ¿cómo puedo exigir si no doy el Si ejemplo? la cabeza no da el ejemplo. Claro, entonces yo tenía eso presente el día a día, entonces sabía que yo tenía entonces que estar ahí, trabajar y trabajar y trabajar.
no de que, ay, ¿sabes qué? A mí se me ocurrió ir un día y estuve toda una noche ahí, no, si era cotidiano, ahí me conocían, que en cualquier momento estaba yo ahí presente, y si, como te digo, me iba de viaje y regresaba a controlar el despacho. Tanto como fiscal suprema, fiscal de la nación y como fiscal provincial. Como provincial, siempre los chicos sabían que cuando había trabajo retrasado y teníamos que ponernos al día, no había ni sábado, ni domingo, ni feriados. Ellos me conocen. Eso yo no lo estoy inventando. Pregunten a cualquiera de mis asistentes o fiscales que han trabajado conmigo, sabían de que si el trabajo estaba retrasado, nosotros teníamos que ponernos al día y teníamos que hacerlo sábado, domingo y feriado. Ok. Llega como fiscal suprema adjunta, ¿no? Adjunta suprema. Adjunta suprema. Postula para ser fiscal suprema. ¿Cómo se da este ámbito o este ambiente para que usted pueda entrar como postular ya ante la Junta Nacional de Justicia? Junta Nacional de Justicia. La Junta que después me destituye. En la misma. sarcásticamente hablando después la destituye al año que usted asume como suprema. Así es. ¿Usted cuándo postula? ¿Cuándo le...? Es en junio del 2022 Ya, eso asume como suprema. como suprema. Luego como fiscal de la nación. En julio del 2022. Ahí nomás, al Un mes mes. siguiente. Sí, al O mes. sea, súper rápido. Ok, ya. Dime si no es Sí, sí, claro. contradictorio de la antigua Junta. Sí, lo que pasa es de que ellos, o sea, ahí comenzó el tema de los ataques hacia mi persona. Cuando yo postulo y saco el primer puesto en el examen de conocimientos, ya saben que ellos ¿cómo me podían sacar de carrera? No tenía forma. Ya no había forma. Entonces ya ahí yo seguí dando los exámenes y ocupé el primer puesto. Y es verdad Concurso. que en ese concurso también postuló la actual fiscal de la nación, la doctora Delia Espinosa, y le Claro, ganó. ella ocupó el tercer puesto. Mm. Ella ocupó el tercer puesto ahí, por eso es que a mí me nombran como ocupando el primer puesto y el segundo puesto estuvo el doctor Villena. ¿Y se enteró de algún comentario que pudieron haber hecho internamente sobre este concurso? No, O sea, por eso es que ahí comienzan, ya no solamente me sacan publicaciones en los periódicos, ya me ponen el caso de mi hermana, que venía investigándose hace años, le dan una celeridad tremenda, comienzan a tratar de enlodar mi carrera, que me era impecable. y el caso de su hermana no es que ella es jueza unipersonal o que No, dependa de ella. también ella tiene es una son más sala. años que yo en el sistema de justicia. Ella tiene más de 30 y tantos años. Entonces, pero eso lo quiero mantener, cualquier cosa con ella, de repente la puedan invitar un día, Ujú. pero ellos trataron de enlodar mi imagen y con ese punto, y para evitar que me nombre, o sea, mi nombramiento como fiscal suprema. Como fiscal suprema. Como fiscal Como supremo. fiscal supremo. Para evitar Porque eso. ya creía usted o ya se voceaba que iba a haber una junta de fiscales para elegir a la nueva fiscal Claro, de la porque nación. se estaba esperando este concurso, que salgan los nuevos titulares para Claro. elegir al fiscal de la nación. ¿Cuántas vacantes habían disponibles como supremos? Dos. 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 Entre usted Y Villena. y el doctor Villena. Ok. Así es. Entonces, y sin consultar el tema de presupuesto, si estaba presupuestado o no, la doctora Ábalos había comunicado a la Junta que había una plaza. Solo una. Una plaza más. Una plaza más, ok. O sea, Ah, por ok. eso es que O sea, tres. por eso es que la Junta, no, pero en el concurso salimos, Dos. era concurso para 2 plazas. Ok. Y quedan candidatos en reserva. ¿Qué Ok. significa candidatos en reserva? Los que no alcanzaron, pero tuvieron un puntaje aprobatorio, quedan ahí si se crea alguna plaza para poder ocupar dentro del año siguiente. Ok. Entonces ahí en esa posición estaba Delia Espinosa, Ok, como tercera. tercera. Ah, porque entró usted y el doctor Villena. Así es. Y ella era la siguiente. La siguiente que quedó sin plaza porque el concurso fueron para 2. Entonces ahí informaron, la doctora Ábalos le informó a la Junta Nacional de Justicia que había una plaza, Ok. no sé, y la Junta Nacional de Justicia, sin comunicar a la Fiscalía si había exactamente, estaba presupuestada o no esa plaza, la nombra. ¿Usted cree que la doctora Ábalos tenía interés de que entre la doctora Yo Espinosa? solamente te digo el tema objetivo. ¿Cómo han Eh, ocurrido Lo que las pasó, cosas? lo que pasó. lo que pasó. Entonces ahí la nombran y ella viene, entonces ya el tema de estar las plazas completas,
y esta plaza que supuestamente señalaron, uno pudo objetar. Hubiera ido, ahí uno hubiera dicho, no hay presupuesto. Pero ya estaba el nombramiento y como la conocía, dije ya se coordinó con la Oficina de Recursos Humanos y se acató. Claro, No se se- acató. Se acató. la resolución de nombramiento de la doctora Espinosa y se le No se dijo- le dio la no se bienvenida. dijo, no, esta tercera, Sí, no, que sí. faltan las No firmas, trataron de buscar un punto medio. no que el acta, no que el Exacto. video de su... Se acató. Claro, y como debe ser, Como porque debe ahí ser. estamos en un estado de derecho, vivimos en una democracia en donde se debe respetar lo que las autoridades competentes ordenan. Silencio perfecto, temperatura ideal, ambiente profesional. Fiana Innovation, líder en aislamiento térmico y acústico para set de televisión, oficinas, salas o estudios. Confort y precisión en cada espacio, porque el sonido importa, porque el ambiente importa, porque tu proyecto importa. Fiana Innovation, contáctalos al 981-427954. Bueno, ya llegando a ser fiscal de la nación. El Perú atravesaba un momento complicado, lamentablemente llega al poder Pedro Castillo, un gobierno comunista, y el anterior fiscal de la nación no quería hacer las investigaciones. Hay un cambio en la fiscalía y lo sentimos todos, y me incluyo porque estaba pendiente de todo lo que pasaba en ese entonces. Se siente que las investigaciones primero que se dan y luego que avanzan y se empieza a acorralar a Castillo. ¿Cómo fue fueron esos meses previos al desenlace del golpe de Estado? Y cuando ingreso, o sea, como fiscal de la Nación y en mi mensaje de inicio de gestión dije que se iban a realizar las investigaciones y el lema también se impuso, caiga quien caiga. O sea, íbamos a hacer, o sea, tanto como te digo, un fiscal tiene que ser objetivo, tanto lo bueno como lo malo. Correcto. Entonces se decidió por realizar las investigaciones, entonces se recabaron los elementos de convicción de uno y de otro lado. Eso comenzó en julio del 2022, entonces ya para octubre, noviembre se pasó una carpeta al Congreso, pero estando ya con estas investigaciones, porque eran varias investigaciones, no era una sola, por varios hechos diferentes, y es que el 7 de diciembre del 2022 tiene este desenlace donde el presidente Castillo, está en ejercicio de funciones, cometió un golpe de Estado, que es un delito flagrante, y a ustedes de conocimiento público lo que ocurrió, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se llegó a enterar del mensaje de la nación? Yo estaba en una reunión Ya, de en fiscalía. trabajo en fiscalía en el piso 9, en la El famoso sala- piso 9. Sí, Hay que hablar luego de ese famoso piso 9. en la sala de embajadores. Estaba en una reunión con un abogado y ingresa uno de mis asesores y para comunicarme que había habido un golpe de Estado y que la orden era de que me tenían que detener. Ok. Entonces sí, eso fue un momento... Y la policía está ahí. Por supuesto, porque son los que te resguardan también. ¿Cuál ¿no? fue su Tienes- primera reacción entonces? Claro, es un tema de preocupación, o sea, porque yo no solamente es mi persona, sino tengo una familia. Ahí Exacto. inmediatamente yo pensé en mis hijos, en mi madre, en mi esposo, ¿no? Entonces dije, ellos tienen que estar a buen recaudo porque yo ya estaba en el piso 9 ahí en la fiscalía y tenía que esperar el desenlace que de lo que ocurra, y entonces ahí lo único dije acá, poner a buen recaudo las carpetas y esperar el momento, ¿no?, que ocurrieran las cosas, pero y siempre yo nunca me voy a olvidar, yo dije, ingresé a los servicios y le dije le dije, Señor, a Dios, Ujú. Ujú. tú has hecho esto y no sé cómo lo arreglas. Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de eso. Tú lo arreglas y yo salgo. Y Porque, lo primero doctora, que esto veo- no hubiera pasado si usted no hubiera sido fiscal de la nación.
Y yo veo en la pantalla y veo que ya todos sus ministros comenzaron a renunciar. renunciar. Dije, El primero ya, que renuncia fue Salas. Salas, yo lo vi ahí. Ya que El Salas primero. renuncia, que era el más allegado a Ya él. era para usted una señal de que No, ya dije se había acá, mandado sí, por la libre. Sí, o sea, dije ahí que lo había hecho a Sol y no tenía el respaldo de su Consejo de Ministros, ¿no? Claro, no tenía el respaldo, Correcto. ¿no? Y discúlpame, Dulce, luego de esto, usted primero da un pronunciamiento. Yo recuerdo mucho haberlo visto en vivo, voy a hacerle publicidad a otro medio, pero lo vi en vivo por PBO. Y pero luego de esto, ya una vez atrapado Castillo, usted llega a la prefectura. Sí. ¿Cómo fue ese momento de Nosotros- encontrarse cara a cara? Ujú. Sí, yo me acuerdo yo siempre dije vamos a luchar hasta el último por la democracia, por el Estado de Derecho del Perú y no pueden suceder las cosas. Y yo tenía mi grupo de trabajadores, tanto fiscales como asesores, personal administrativo, gerentes, todo, porque había un evento justamente que habíamos hecho por el tema del aniversario de la lucha contra la corrupción. Exacto. Ujú, Sí. claro. Ahí yo dije que vamos a demostrar que el Ministerio Público va a decir a la población que nosotros siempre vamos a defender el principio de legalidad y siempre vamos a estar en la lucha de un Estado democrático y que nuestra democracia no puede ser vulnerada de esa manera, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces ahí yo me acuerdo, me dirigí y todavía con el tema de que en cualquier momento se podían venir, o sea, se podía Sí, ejecutar claro. la orden, ¿ah? Claro. O sea, Sí, claro, claro. pero como líder Había que salir al frente. tenía que salir al frente, o sea. Y llegó a la lo- prefectura. No, primero fui al evento a hablar con Ah, ok, con claro. con Todo todo el- el equipo de todo el- fiscales que estaban en ese curso, me dirigí a ellos y también a la población, que el Ministerio Público Claro, iba a ahí actuar fue. conforme a ley. Entonces, de ahí terminado ello, ya nos comunicaron de que había la detención que la policía había tenido a Castillo y que el Congreso también lo había vacado, por eso, y que tenía que apersonarme porque como era forado y Claro. tenía que realizar todas las investigaciones era la Fiscalía de la Nación. Ok. Entonces concurrí a la prefectura a entrevistarme con el detenido, o sea, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Estaba también Aníbal Aníbal Torres Torres. con Aníbal él. Torres, ¿En qué sí, calidad de abogado. De abogado, pero... abogado. Ok. De abogado. Entonces uno se entrevistó, me entrevisté con él, se le hizo conocer sus derechos, porque uno ya, lejos de que podamos discrepar con las personas, poder tener ideas diferentes, pero creo que uno tiene que también ver como siempre te digo, ver el otro lado. Ujú. Y se le hizo conocer A todo pesar su- de que horas antes había Sí, claro. detenerla a Patricia Benavides. De el ser por detenido. ellos, Es él. probablemente y la desaparecían. Pero, Claro. ¿cómo fue esa interacción? Castillo, entiendo yo, estaba más tranquilo, más sosegado, pero Aníbal Torres un tanto más exaltado. No, los dos, cuando yo concurrí, los dos estaban ahí sentados en en una salita que los habían acondicionado ahí. Y ya el fiscal adjunto supremo le leyó el acta, le hizo conocer sus derechos y todo. Siempre nosotros con desempeñando nuestra labor conforme O corresponde. sea, es un Castillo totalmente distinto a como se presenta últimamente en sus No, sí, totalmente distinto. procesos, en Sí, sus audiencias. totalmente distinto, estaba tranquilo. Reconoció que había cometido... No hablaba, o sea, simplemente escuchaba. Asentía. No sentía, ¿Quién era el que escuchaba. hablaba? Aníbal Torres. No, él como abogado leía el acta y le hacía conocer los detalles de las actas que estábamos levantando para que él conozca sus derechos y las diferentes actas que hay que levantar cuando hay un detenido. Ok. Ok. Entonces le hizo conocer, le explicaba y entonces él cuando le explicaban ya firmaba las actas y ya nosotros procedimos a retirarnos porque sabíamos que lo tenían que trasladar ya. Usted hizo la denuncia constitucional Por contra supuesto. Pedro. ¿Y en qué estado está Teníamos actualmente? 48 horas para hacerlo. hacerlo. O sea, a ver ahí, ¿por qué no dicen qué hacía Patricia Benavides a las A las 2 de la mañana ¿no? en 4 de la piso mañana 9? y en su Sí, despacho? en el piso 9. En el piso 9. Sospechoso. Imagínate, Sospechoso. imagínate. Entonces ahí hemos trabajado mañana, tarde y noche, tomando declaraciones, o sea, como te digo,
tanto de un lado para el otro, de otro lado, siempre tenemos que tener los elementos de convicción para poder pasar. Y se respetó el debido proceso con Se Pedro respe- Castillo. se respetó, Al menos, se hizo respetar todo. A pesar de de que ahora parte dicen su- que no, sí, no. ¿no? O sea, la defensa de Castillo hoy por hoy dice que no se respetó el debido proceso e incluso ahora le han rechazado, creo que si mal no recuerdo, el Poder Judicial o el TC, un recurso que buscaba reponerlo como presidente, ¿no? Sí, siempre, o sea, Un habeas corpus creo que fue no, lo que... siempre hubo un respeto del debido proceso, siempre se le comunicaba, todas las actas están ahí debidamente firmadas, todo respetuoso de la legalidad. ¿Usted cree que si le dan libertad a Pedro Castillo se va a México? Desconozco eso, temas políticos prefiero no opinar porque eso ya depende de cada persona, ¿no? Ujú. Entonces él está ahorita es público las audiencias que se están llevando a cabo por el tema del golpe de Estado. Esperemos que la fiscalía que lleva a cargo la carga de la prueba que ha presentado y que ahora se están viendo en ese proceso, llegue a una sentencia, ¿no? Ujú. Pero tal vez, si es posible, si no, no, alguna opinión sobre lo que argumenta el abogado Castillo, que en sencillo dice, él no dio un golpe de Estado, sino que fue una proclama. Él no tenía armas, dice, el papel que tenía todo tembloroso en las manos no era un arma, sino que simplemente era un papel. Esa es la defensa a grandes rasgos. Sí, puede decir muchas cosas, por eso hay el ilícito penal, hay un ilícito penal por el cual se le ha formalizado la denuncia. Entonces ahí se tienen que analizar los elementos típicos de ese delito y determinar, ¿no? Para eso está el proceso, pero tiene que ver siempre un proceso justo y siempre con el respeto de los derechos fundamentales de todas las partes y sobre todo respetando el derecho de defensa que le corresponde y la presunción de inocencia que debe haber en todo proceso, ¿no? Y entonces yo creo que esto va a llegar a una sentencia, lo estamos viendo todos. Y además él tiene otros procesos y otras Sí, carpetas claro. por cohecho, Sí. que es corrupción en simil. Entonces, y bueno, pues en menos de 2 años de gobierno, el señor entró pero a De presidente a apoderarse. presidiario. Sí, y apoderarse de todo lo que podía en ese momento, ¿no? Creo Sí, yo. hay las investigaciones, por eso te digo, y ahí se están llevando a cabo. Y ya, doctora, sale Pedro Castillo de presidente de la República, Dina Boluarte entra, las marchas, hay algunas protestas que se salen de control y usted comienza a investigar también el tema de las Sí, muertes. las muertes, porque como te digo, o sea lo que sea, uno tiene que investigar. Se produjeron muertes, lesiones, entonces hay que determinar cómo ocurrieron esas muertes, si hay alguna responsabilidad de uno, no hay responsabilidad, entonces uno tiene que analizar tanto la parte de la policía, tanto lo señalado por los agraviados, ¿no? Entonces, pero a veces tratan de politizar la justicia y tratan de hacer creer determinadas cosas que no corresponden a la ¿Usted cree población. que existe una judicialización de la política y una politización? De la justicia? de- Sí, hay que evitar, ojalá esto pueda cambiar. Y es algún algo que día. usted creo que como fiscal de la nación, Siempre he por eso buscado también ello. que Siempre dentro he del... buscado que no la política no se mete en el tema del sistema de justicia, porque si no, en este tema de las marchas Ujú. siempre Ajá. se veía a ambos lados, ¿no? Y porque tú veías la posición de un lado y la posición de otro lado, pero si dejaran actuar de manera objetiva al Ministerio Público, yo creo que esto llegaría a un buen término y no tratando de maquillar o hacer algo diferente de lo que realmente es, ¿no? Entonces deberían que el Ministerio Público, la policía, el Poder Judicial, todos realicen su trabajo conforme está establecido sus funciones, haciendo un trabajo, el Ministerio Público un trabajo objetivo conjuntamente con la policía y el Poder Judicial un trabajo imparcial que les corresponde a ellos. sobre todo eso, ¿no? Ujú. Ver con objetividad los casos, las carpetas y los expedientes para que podamos también nosotros obtener justicia, ¿no? Sí, Ya claro. que ahora la inseguridad ciudadana, doctora, Es un tema. siento que más se ha dedicado la fiscalía a perseguir el delito a las autoridades, a los políticos y a los verdaderos delincuentes. Los están viendo así de ojito, nada más. Entonces es un gran problema Sí, que no ahorita actualmente... el trabajo de la inseguridad ciudadana debería tomarse, o sea, al 100%, ¿no? Porque estamos viendo que quién está ganando con todo este lío Los que se está delincuentes. los delincuentes. Sí. Entonces, ¿cómo abarcar ello? Entonces hay que buscar soluciones.
Buscar soluciones, hacer un trabajo conjunto con la policía, no pelearse con la policía, no decir, sabes que tú no investigas, yo sí, a mí me toca investigar, cuando realmente se puede hacer un trabajo conjunto, al apoyo de uno a otro lado. ¿Qué es lo que espera la población? Claro, hacer los operativos, y yo te cuento de cuando estaba en la gestión como fiscal de la Nación, hemos hecho operativos todas las semanas. El fiscal de prevención del delito todas las semanas hacía sus operativos, todas las semanas, para evitar todo ello, para que haya presencia del Ministerio Público y de la policía en diferentes sectores para evitar, o sea, preventivamente señalar. Nosotros como autoridad estamos acá y cualquier cosa que se presente, vamos a actuar inmediatamente. Claro, y así debe ser, doctora, ¿no? Sí. Entonces, ya habiendo pasado estas etapas, las protestas y las investigaciones alrededor, llegamos a un punto más actual, que es cuando usted ya deja de ser fiscal de la Nación por este proceso express, que ahora a todas luces se comprueba que es express. ¿Cómo fueron esos momentos? Sí, hay sentimientos muy fuertes por los cuales uno, cómo puede ser ve la traición de personal de que uno le ha dado la confianza, ¿no? Que por quedarse en un cargo puedes hacer lo que sea y traicionar a la persona que le dio esa oportunidad de desempeñar un cargo importante, ¿no? Exacto. Porque usted cree a EFICOP. Por supuesto, hasta el nombre, todo, se lo he puesto yo. Entonces era un tema para hacer un trabajo eficiente y eficaz. Entonces, ¿cómo una persona puede traicionar de esa manera y todavía con mentiras? Sí, porque esa carpeta, doctora, usted no está investigada en esa carpeta en y EFICOP. Encima dicen que es de mayo, cuando de mayo a noviembre no han hecho nada y ni siquiera está en el sistema. Y nosotros los fiscales, los trabajadores del Ministerio Público, sabemos que cuando se abre una carpeta, así sea reservada, tiene que estar en el sistema. Uh-huh. Ahí, como tratan de aparentar, dijeron, no, es desde mayo, es mentira. Lo han aperturado cuando yo le comuniqué a esta persona que ya iba a dejar de ser la coordinadora de EFICOP. Uh-huh. Ahí crean la carpeta, se junta un grupo de personas de los cuales ella sabía de quienes no que me querían en ese puesto porque yo nunca iba a aceptar nada incorrecto. Se aprovechan de todo esto, arman el complot para sacarme de una manera express y la Junta Nacional de Justicia de esa época avala todo ello con unos chats manipulados, sin fuente de origen, creando como un agente encubierto. Y todos los días no existe, creo, hasta el día de hoy. Todos los días en los medios de comunicación hablaban de Patricia Benavides. Yo quiero llegar a ese punto porque, a ver, nosotros conocemos totalmente el accionar caviar, que es la destrucción mediática. O sea, puede no tener nada concreto, pero el miente que algo queda, que ya se vuelve un cliché, pero es la demolición en todos los canales. Entonces, es no solo la figura hacia afuera, sino hacia adentro, cómo se siente una persona que lleva todo ese bombardeo. ¿Cómo se sintió usted? Porque era día y noche. Mañana, tarde y noche, todo el bombardeo, no solamente en los medios de comunicación, en las redes, en todos lados, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila y la fortaleza que me daba Dios y el acompañamiento que tuve de mi familia, de mi esposo, de mi madre, de mis hijos y de los verdaderos amigos, y que también esta época me ha servido para conocer a gente nueva, también gente muy buena, que realmente podemos llamar amigos. Y no gente interesada que por un puesto pueden hacer cualquier cosa. Correcto. Entonces he tenido el acompañamiento. Son momentos muy duros, o sea que no se lo deseo a nadie pasar por ello, porque no solamente la parte más fuerte la he llevado yo, pero también ha sido una persecución contra fiscales que trabajaron en mi gestión, contra personal administrativo que trabajó en mi gestión. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la maldad de estas personas? Ese corazón insano que tienen para poder hacer daño por el solo hecho de haberme apoyado en la gestión. Uh-huh. Entonces, todo eso se va a saber, se va a llegar a saber, todo va a salir a la luz y la verdad se va a llegar a conocer en cualquier momento. Tu rostro es tu mejor lienzo y ella, la artista perfecta.
maquillaje profesional para eventos, novias, sesiones de fotos y más. Porque cada momento especial merece un look inolvidable. Encuéntrala en Instagram como @JulianaPonceMakeupStudio, en TikTok como @JulianaPonceMakeup y en WhatsApp al 980 70 91 85. Es correcto, doctora. Ya acercándonos al final de la entrevista, a mí me queda por consultar. Ustedes ambas estuvieron en este episodio, que es el último, ya cuando tendrían que haber sido repuesta como fiscal de la nación. Y los pormenores de ese día, entendiendo, como decía, personal administrativo, votaron a gente de seguridad que les permitieron el pase, ¿no? Votaron al gerente de seguridad. Es impresionante porque eso ante cualquier óptica es una vendetta política. Entonces, ¿cómo fue ese día? No, ese día me conocen todos, fuimos de una manera Pacífica. cordial. O sea, fui acompañada de mi abogado y de asistentes, 3 asistentes legales, y de mi personal de seguridad que tenía 2 personas que es de seguridad del Estado, ¿eh? No es como trataron Privado. de pretender decir que era Privada. seguridad privada, no, es de seguridad del Estado. Entonces ingresamos, llegamos y al primer piso y todos nos saludan, nos dan la bienvenida. Entonces, oye, y entramos al ascensor, subimos al piso 9, también pasen adelante, estamos en el piso 9 y vemos Nos a 2 saludan esas 2 señoras, buenos días, decimos buenos días, y caminamos. Y comienzan a caminar, nosotros detrás de ellas, dije, son los de protocolo. Y cuando en eso ya siento el portazo, ¿no? El famoso portazo. El famoso portazo en la cara y ya, pero ingresamos y llegamos hasta la puerta del despacho de Elia Espinosa y nos dice de seguridad que nos iba a recibir. Sí, que esperen un momento. Unos 6 minutos que le esperen, pero Que están coordinando, que no están en sabíamos que reunión. estaban ya planeando maquillar todo ello, ¿no? Correcto. O sea, diciendo que habíamos ido con un grupo, que habíamos entrado a la fuerza, Ajá. llamaron al fiscal de prevención, después llamaron a los Flagrancia. fiscales de flagrancia para que me detengan. Yo digo, y los fiscales se dieron cuenta de que, o sea, nosotros estábamos ahí de una manera pacífica, más bien esperando de que la señora decía, no, que esperen 15 minutos, que en media hora, luego pasaba 1 hora, más bien una falta de respeto de tener a personas ahí esperando y ella estaba ahí en su oficina, ¿no? Correcto. Y luego nos enteramos de que estaban ya convocando porque comenzaron a llenarse los pasadizos del piso 9, dijimos, ¿qué está pasando? Era que ella había convocado a personal fiscal y administrativo para que suban al piso 9 a prestar su apoyo. Y fue verdad, porque, bueno, estuve presente, yo también ahí acompañé a la doctora al piso 9. Nosotros llegamos y nos salió en la prensa de que habíamos boicoteado o habíamos impedido que se realice la Junta de Fiscales Supremos. Así, cuando la puerta estaba ahí. La puerta estaba ahí cerrada, no había, es transparente, es un vidrio. Creo que vimos por ahí al doctor Villena pasar, pero ni siquiera por ahí, No. sino por sus oficinas, ¿no? En el piso En el 9, piso- o sea, y se retiró. Pero los otros fiscales supremos no los vimos. Y nosotros no estábamos impidiendo nada, porque Claro. estábamos en un pasadizo. O sea, Sentados en un... y lo bueno es que ellos tratan de mal informar, decir que nosotros hemos impedido cuando las cámaras, o sea, y ellos mismos sacan esos videos y lo mandan a la prensa y ellos mismos ven que estábamos en un pasadizo. Y lo más todavía, lo que colmó la gota en el vaso es de repente malcriadez, no sé cómo ya calificarlo, es de que nosotros estábamos sentadas en el sillón. y viene personal de mantenimiento con esta persona que me había tirado la puerta en la cara y quería que nosotros nos paremos para que se lleven el sillón. Claro. Habíamos dejado nuestras carteras en el sillón y estábamos paraditas conversando y vemos que se acerca personal de almacén a agarrar nuestras carteras y nosotros, ¿qué pasó? No, es que me voy a llevar el mueble. Pero estamos nosotros sentados, nos sentamos. Entonces ya los señores de almacén dijeron, no, doctora, disculpe, 1000 disculpas, y se retiraron, ¿no? Pero miren la intención Claro. que tenían, sobre todo la señora que nos tiró la puerta, Ujú. de la malcriadez, ¿no? O sea, la doctora es fiscal suprema ya. O sea, estaba activa ante la Estábamos en el Junta pasadizo, Nacional de o sea, Justicia. no estábamos, pero ellos
o sea, no sabían cómo tratar de dar otra imagen, ¿no? Claro. De fastidiar, y nosotros, la verdad que nosotros nos hemos portado como lo que somos, unas damas, con y que los caballeros, como unos caballeros, demostrando que nosotros habíamos ido de manera cordial a poder conversar con Delia Espinosa. No nos recibió, nos dijeron esperen. Si nosotros hemos estado ahí, porque ellos nos dijeron que esperemos. Se recontranota la mala entraña, eso de saque. Luego la victimización de hacer toda la pantomima en la noche con las velitas, atrincherarse en la fiscalía, y la cereza sobre el pastel es la denuncia que reciben todos los que asistieron, incluso la misma Dulce. Y claro, digamos, este proceso express que hacen con un juez que tiene un rosario de cosas por detrás. Entonces, como última pregunta, ¿qué opinión merece eso? Mira, están acostumbrados de estos señores a armar casos, y yo lo he sufrido y lo vengo sufriendo en carne propia, cómo pueden armar los casos de la nada. Entonces, cómo no les interesa, se pasan por encima la Constitución, las leyes, no les interesa nada. Y tanto es así que este juez supremo que me suspende en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la nación, o sea, él sí me está reconociendo como fiscal supremo y fiscal de la nación, no tenía competencia. Por eso es que ni siquiera nosotros dijimos, no tiene competencia, no tiene por qué pronunciarse, Claro. va a ser declarado improcedente. No, pero vamos al hecho, cómo un juez puede fallar de esa naturaleza, o sea, en contra de toda norma. Sí. Y cuando la carpeta no la tiene ni siquiera ya el Ministerio Público, sino está en el A eso en quería el llegar, Congreso. doctor. ¿Tiene Delia Espinosa esa carpeta? No, Sí, esa carpeta ella... como para que digan, si ella llega como fiscal suprema o como fiscal de la nación, puede tener inferencia, en tener información sobre eso, sobre los hechos que se están investigando. No, esa carpeta está en el Congreso. Ya está en el Congreso. Imagínate, O sea, ya por no eso está es que ni no siquiera- tenía, por eso es que ni siquiera nosotros sabíamos que esa resolución tenía que salir improcedente. O sea, teníamos al 100%, sí, como conocedores del derecho, pero ya nos damos nuevamente cuenta de que su actuar de estas personas en contra de las normas, Ese es en un delito contra de que ha la cometido el Constitución, juez. en contra de todo, no les interesa nada, con tal de perjudicar a Patricia Benavides, que no llegue al puesto que le corresponde, porque yo he llegado a ser fiscal suprema, ya les he comentado, por concurso de mérito, todos ocupando el primer lugar, con una carrera de más de 28 años dedicada al Ministerio Público. O sea, y de un momento a Sin otro, denuncias, sin procesos nada, y de un administrativos. momento a otro me abren carpetas tras carpetas diciendo, señalando, ella sí está procesada, ella sí está investigada. Sí, pues estoy investigada por culpa de ustedes, de ellos mismos son los que me abren carpeta tras carpeta tras carpeta y se ponen de acuerdo, carpeta penal, carpeta administrativa. Claro. Que si yo no tuviera la fortaleza y la firmeza que tengo, yo diría dónde ya estaría, pero no saben que yo tengo la conciencia tranquila y tengo la fuerza y firmeza de luchar por mi dignidad, por mi honor, por mi familia y por mi carrera dentro del Ministerio Público. Y voy a lograr llevar al Ministerio Público a ser un Ministerio Público eficiente y eficaz. Perfecto, Me yo quedo- creo que me usted quedo con esa va, frase. yo también me quedo con esa frase y creo que tiene una carrera por delante todavía, doctora, no se amilane, siga con ese mismo coraje, con esa misma fuerza que la caracteriza y que he conocido yo de usted, ¿no? Porque una cosa es verla en la tele, verla a veces en sus entrevistas y que a veces usted no quiere expresar de la manera que de verdad quiere expresar porque le hacen una pregunta y le atacan claro. y le atacan y le atacan, porque recuerdo muy bien cuando pasó todo esto de Valkyria y todos los medios de comunicación querían entrevista con usted, pero la atacaban a la vez y era como que hay cosas que yo puedo hablar y no puedo hablar porque usted era FM, estaba suspendida, pero era fiscal de la nación. Así Y hay cosas es. que usted no puede decir en la prensa porque es materia de investigación. Es un respeto a mi institución, un respeto a la persona, porque si yo solamente pensara en mí, diría pues, o sea, ya, no me importa el resto, pero no, yo era una fiscal suprema, fiscal de la nación, estaba suspendida, pero tenía que guardar ese respeto y esa imagen, porque de todas maneras he sido líder de mi institución y quiero que todo el mundo que llegue, que tenga esa aspiración a ser fiscal de la nación, llegue con esa fortaleza, esa firmeza que debe ser para un trabajo en bien del Ministerio Público, no para beneficio propio, sino de una institución. Yo voy a dar mi opinión ya personal, ya para terminar. Siento que a todo fiscal de la nación que no ha ido
acorde a los intereses de un grupo, no solo de la Fiscalía, sino de un grupo que todos conocemos y que Juan Diego los ha calificado bien de caviares, liderado por el señor Gustavo Gurriti, el que lidera IDL, defensor de terroristas, porque defiende el abogado Rivera a terroristas. Se opone cuando no les hacen caso en lo que ellos quieren, sacan y ponen y crean, inventan, porque Chávarri también fue un invento mediático. Así es. A fiscales de la nación porque no van acorde a sus intereses. Entonces, ¿cree usted que los medios de comunicaciones afines a este señor la destruyeron mediáticamente? Con mentiras, obviamente. Como lo vieron, lo dijo Juan Diego, ocurrió lo del complot que lo armaron el 27 de noviembre y era todos los días para tratar de justificar que una Junta Nacional de Justicia, un órgano constitucional, me saquen del cargo en 6 días. ¿En alguna parte del mundo se ha visto ello? No. Fue la Y aplanadora quedó en totalmente. nada, porque ya ese Encima, proceso por eso te digo, ya encima terminó. Me ¿no? sacaron de manera express, violándome todos los derechos fundamentales. ¿Y dónde está ese Y caso? que declararon inconstitucional ese proceso Sí, que claro. tanto el doctor Jorge del Castillo decía que era inconstitucional, que así no debería ser el procedimiento, es un proceso inmediato, express, que es un invento de la Junta y que no es constitucional y que nos dieron la razón a raíz del proceso inmediato a la señora Janet Tello, ¿no? Sí. Entonces, y así, con ese proceso inmediato, la suspenden a la doctora. Claro. Y creyendo dichos, ahora veía la entrevista que le hizo uno de sus abogados, Rosa María Palacios, ¿no? Que ella también está mencionada, ¿no? Pero cuando se trata de mí hay que confirmarlo. Cuando se trata de la fiscal, doctora Benavides, no, entonces no, totalmente. es totalmente. carpeta. Todo lo que dicen, no, hay que armarle Sí. más carpetas y más carpetas. O sea, Doctora, tratan de avasallarme. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la entrevista y poder compartir esto sin entrevistadores que la estén atropellando y buscando cierto beneficio sepa político. la verdad. Exactamente. Así es. Que se sepa la verdad y nada, volver a agradecerle por estar aquí, por su tiempo y por acompañarnos en el primer programa de este podcast. Muchísimas gracias, Juan Diego. Muchas- Gracias, Dulce. Muchas gracias, doctor. Usted sabe el cariño que le tengo, el respeto y la admiración también, porque sé que es una gran profesional. Sé que ha trabajado desde muy abajo para llegar a donde ha llegado y no como dicen muchos. Me sorprende, yo le escuché una vez a la doctora decir el apoyo que ha tenido las hermanas. No, señora Ábalos, es trabajo duro, estudiar y sobre todo ser una buena profesional y que no se hace la vista gorda ni para un lado ni para el otro cuando se trata de ejercer su profesión y su deber como fiscal. Fiscal tanto provincial como fiscal suprema de investigar, porque ustedes son los que persiguen el delito. ¿Hay o no haya delito? Entonces, doctora, muchísimas gracias. Sé que nos va a ir súper bien con Juan Diego en este Los nuevo felicito. podcast. Los felicito por ese Y emprendimiento. ser nuestra madrina, por así Nuestra decirlo, madrina. y abrir el programa. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por ver el podcast. No olviden que si les ha gustado el contenido, suscríbanse, dejen un comentario, denle me gusta al video y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, hasta luego. Bye bye. Chao.